de exportación IMEX. Este es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación. Su objetivo es fortalecer la competitividad del sector exportador mexicano, precisando los factores de cumplimiento, adoptar nuevas formas de operar y hacer negocios, obviamente con el fin de disminuir sus costos logísticos. La Secretaría de Economía podrá autorizar a las personas morales residentes en territorio nacional, se refiere a la fracción 2 del artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, con el fin de encontrar a los beneficiarios, que son empresas, industria, servicio, albergue y terciarización. Los beneficios. La posibilidad de importar temporalmente libre impuesto a la importación y del IVA, bajo las siguientes categorías: materia prima, contenedores y cajas y trailers, maquinaria. Existen diferentes modalidades del programa IMEX, por ejemplo, el programa IMEX Controladora de Empresa, cuando en un mismo programa se integren las operaciones de manufactura de una empresa certificada, denominada controladora y una o más sociedades controladas. El segundo, programa IMEX Industrial, cuando se realice un proceso industrial de elaboración o transformación de mercancías destinadas a la exportación. Tercero, programa de IMEX Servicio, cuando se realicen servicios a mercancías de exportación o se presten servicios de exportación únicamente para el desarrollo de las actividades que la Secretaría determine, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 4. Programa IMEX Albergue, con una o varias empresas extranjeras que le faciliten la tecnología y el material productivo, sin que éstas operen directamente en el programa. Proseguimos con el número 5, que es programa IMEX de terciarización, cuando una empresa certificada que no cuente con instalaciones para realizar procesos productivos realicen operaciones de manufactura a través de terceros que registren su programa. Para gozar de los beneficios de un programa IMEX se deberá dar cumplimiento a los términos establecidos en el decreto en la materia. La autorización del programa se otorgará bajo el compromiso de realizar anualmente ventas al exterior por un valor superior a $500,000 de los Estados Unidos de América. Ahora procedemos con la vigencia. Esta estará sujeta mientras el titular de los mismos continúe cumpliendo con los requisitos previstos para su otorgamiento y con las obligaciones establecidas en el decreto. Procedemos a los plazos de permanencia. Los bienes importados temporalmente al amparo de un programa IMEX podrán permanecer en el territorio nacional por los plazos establecidos en el artículo 108 de la Ley Aduanera. Y por último, iniciamos con los trámites. ¿Qué se necesita? Un certificado con firma electrónica avanzada del SAT, Registro Federal de Contribuyentes activo, que su domicilio fiscal y los domicilios en los que se realicen los programas en el amparo sean notificados. Siguiendo con la documentación necesaria, pasamos al reporte de contador público. El siguiente certifica a la ubicación del domicilio fiscal y de los domicilios en los que realiza sus operaciones al amparo del programa IMEX, la maquinaria y equipo para realizar el proceso industrial, la capacidad productiva instalada para efectuar el proceso industrial, 8 horas por turno, los productos que elabora. Segundo, el escrito libre del representante legal de la empresa donde declare la proyección de las exportaciones en dólares para los 6 meses posteriores al inicio de operaciones. Recordemos que el programa IMEX puede obtenerse directamente en las ventanillas de atención al público. La ampliación del programa es necesaria para llenar la solicitud en el programa IMEX y presentarla en disco magnético o CD con impresión de 2 ejemplares debidamente requisitados. Aparte el número de trabajadores de la empresa titular del programa IMEX, el escrito libre del representante legal de la empresa donde declare la proyección de las exportaciones en dólares para los 6 meses posteriores al inicio, la ampliación del programa IMEX para productos sensibles, las empresas que soliciten la ampliación de importar mercancías comprendidas en las fracciones de la TIGIE que se indican en el anexo segundo del decreto IMEX deberán presentar anexo a su solicitud la siguiente documentación. Escrito en formato libre en el que se especifique datos de la mercancía a importar y los siguientes requerimientos. 1.
fracción arancelaria y unidad de medida de conformidad con la tarifa. 2. Volumen máximo a importar en el año y su valor en dólares. 3. Datos del producto final a exportar que se elaborará con las mercancías a que se refiere el número 1 anterior, cumpliendo para tales efectos con la siguiente información. La descripción significa la relación con la factura, fracción arancelaria y la unidad de medida. Se necesita un reporte de un contador público que certifique el domicilio fiscal, la existencia de maquinaria y equipo para realizar los procesos industriales, la capacidad productiva por turnos de 8 horas y los productos que se van a elaborar. Para la solicitud de la ampliación o modificación del programa IMEX, en las industrias manufacturera, maquiladora, servicios de exportación y en el sector textil, se necesita un escrito en formato libre en donde debe especificar los datos de la mercancía a importar, la fracción arancelaria, la unidad de medida, el volumen máximo y su valor en dólares, además de especificar el porcentaje de utilización adicional de capacidad ociosa o ampliación para los próximos 6 meses y un reporte firmado por el representante legal. IMEX encontramos su normatividad, que en este se conforma por el marco legal. Primero tenemos el decreto para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación. En el segundo marco legal tenemos a la ley aduanera y su reglamento, todo lo que conlleva esta. La tercera encontramos las reglas de carácter general en materia de comercio exterior. En el cuarto encontramos la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Después tenemos la Ley de Comercio Exterior y su reglamento. Sigue el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. Después tenemos el acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia del comercio exterior y sus modificaciones. Como octavo punto tenemos el acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites Empresariales, que estos pues aplican a la Secretaría de Economía y su sector coordinado. Después tenemos el acuerdo que modifica el diverso por el que se aprueban los formatos que deberán utilizarse para que se puedan realizar trámites ante la Secretaría de Economía, el Centro Nacional de Metrología, el Consejo de Recursos Minerales, el Fideicomiso de Fomento Minero y la Procuraduría Federal del Consumidor y sus reformas. Después tenemos el acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, que estos aplican a la Secretaría de Economía y los organismos descentralizados y órganos desconcentrados del sector también. En el punto número 11 tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN. Y por último encontramos la resolución por la que se establecen las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del tratado antes mencionado y sus reformas. El IMEX se sujeta a 2 disposiciones del TELECAN para evitar distorsiones de las preferencias arancelarias acordados en el marco de este. Las disposiciones son: la primera, según el artículo 303 del TELECAN, que habla sobre las restricciones a reembolsar, eximir o reducir impuestos aduaneros pagados o en adeudo, se aplicarán a productos que procedan fuera de Norteamérica, exportado a esta región. Y la segunda disposición nos dice que el artículo 304 prohíbe a los miembros del TELECAN otorgar exenciones de impuestos de importación a maquinaria y equipo condicionada a la exportación, y pues debido a esto las empresas que tengan el programa IMEX deberán pagar el impuesto de importación de estos productos.
Programas para productos sensibles. La Secretaría de Economía determinará aquellas mercancías que no podrán importarse al amparo del programa IMEX o que para hacerlo se sujetarán al cumplimiento de requisitos específicos. Estas empresas deben apegarse a disposiciones establecidas en el acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. Las mercancías que no se pueden importar al amparo del programa IMEX son las que están comprendidas en fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, TIGE, señaladas en el anexo 1 del derecho IMEX. Las mercancías sujetas a los requisitos son las comprendidas en las fracciones arancelarias de la TIGE, señaladas en el anexo 2 del decreto IMEX. Y para obtener la autorización de la importación temporal de los productos considerados como sensibles, los interesados deberían realizar una solicitud a través de una ampliación del programa IMEX que contenga los requisitos establecidos en el decreto. Además de los siguientes datos: 1. El escrito en formato libre en el cual se especifiquen los datos de la mercancía a importar, es decir, la fracción arancelaria, la unidad de medida, de acuerdo con la TIGE, el volumen máximo a importar en el año y su valor en dólares, y los datos del producto final a exportar, el cual se elaborará con las mercancías en las cuales se refiere el numeral 1 anterior. Esto cumpliendo con los efectos de la siguiente información, que es la descripción en los términos a los cuales debe señalarse el pedimento de exportación, y esta descripción deberá permitir relacionarse con la descripción comercial de la factura. Asimismo, la fracción arancelaria y la unidad de medida de acuerdo con la TIGE. El 2 es el reporte del contador público, el cual debe estar registrado. Esto debe certificar la ubicación del domicilio fiscal y de los domicilios en los cuales se realizarán las operaciones al amparo del programa IMEX, la existencia de maquinaria y el equipo para realizar los procesos industriales y la capacidad productiva instalada mensual para efectuar los procesos industriales por un turno de 8 horas. Asimismo, los productos que elaborará. Para el caso de las mercancías listadas en el anexo 2, fracción 1 del decreto IMEX, adicionalmente se deberá presentar la documentación que compruebe que el promovente se encuentra dentro del sistema tipo de inspección federal, su capacidad de refrigeración y, en su caso, congelación, así como el documento que demuestre que se cuenta con la autorización de importación emitida por el país al que se va a exportar el producto transformado. La resolución en la cual la Secretaría de Economía emite la autorización de importación del producto sensible para importar bajo el programa IMEX deberá contener los siguientes datos: la fracción arancelaria de las mercancías a importar, la vigencia de la autorización y la cantidad máxima en la unidad de medida que se podrá importar. A esto, la Secretaría de Economía dará respuesta dentro de 10 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud. Y para poder obtener una autorización subsecuente de productos sensibles, el solicitante deberá anexar la solicitud de ampliación con lo siguiente, que son los datos de mercancía a importar, que contendrá la fracción arancelaria y unidad de medida, el volumen máximo a importar
en el año y su valor en dólares. Asimismo, un reporte firmado por el representante legal de la empresa en donde se indique el volumen de las mercancías importadas al amparo de la autorización, el volumen de los productos elaborados con las mercancías importadas a que se refiere el inciso anterior, mencionando el número y fecha de los pedimentos de retorno, el volumen de las mermas y desperdicios correspondientes a los procesos industriales y la cantidad de cada material en términos de la unidad de medida de acuerdo con la TIGIE, indicando el porcentaje de mermas, y se procederá a una nueva autorización si la empresa ha exportado al menos el 70% del volumen de uno de los siguientes conceptos: el consignado por la autorización anterior siempre que éste se hubiera ejercido en su totalidad, el resultante de sumar las autorizaciones emitidas en los 12 meses anteriores o el volumen efectivamente importado. El plazo máximo de la vigencia de las autorizaciones será de 12 meses y la cantidad máxima que la Secretaría de Economía autorizará a importar será hasta por una cantidad equivalente a 12 meses de la capacidad productiva instalada, de acuerdo con el reporte que el contador público haya presentado de la empresa. Y de acuerdo con la conformidad de la regla 3.4.7 del acuerdo, se exceptúa del cumplimiento de los requisitos específicos para la importación temporal de productos sensibles a aquellas empresas con programa IMEX que exporten la totalidad de su producción. Asimismo, podrán acogerse a este beneficio solamente cuando hayan operado conforme a dichos requisitos por un año.